Estamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y la semana pasada tuvimos una plática sobre el amor de Dios, que por cierto, muy bonita, mucha gente se metió y estoy muy contento de que se difundió la palabra de Dios, el gran amor de Dios, tanto aquí en México como en Costa Rica, como en Estados Unidos, en Europa. Se estuvieron metiendo, todavía se están metiendo, porque esa plática de el amor de Dios está ya en nuestro canal de YouTube, Mateo espacio CT, todas minúsculas, es el canal que tenemos en YouTube, y si tú te metes, ahí está la plática de el amor de Dios. Realmente muy bonito. Pero esta noche pues ya vamos a regresar a nuestro estudio de Gálatas. Hemos estado en este libro de Gálatas un buen número de semanas. El libro de Gálatas, el libro de la libertad. Cristo nos llama a ser libres y quiere Él que seamos libres. En nuestro interior tenemos un órgano que los médicos no pueden encontrar, pero ahí está, que se llama la conciencia. La conciencia graba y no lo puede borrar todo lo que nosotros hacemos, pensamos y somos. Y como grandes pecadores que somos, pues imagínate todo lo que hay allí. Pero el apóstol Pablo en este libro de Gálatas nos dice que al tener a Cristo en nuestro corazón somos libres de la culpabilidad de haber fallado tanto, libres de las acusaciones del enemigo que estamos mal con Dios, libres ahora de poder hacer lo que siempre queríamos hacer, pero nunca podíamos lograr, lo que es realmente ir en los caminos de Dios, seguir a Dios, buscar su rostro y seguir las cosas que Él nos dice. Él nos entrega un libro maravilloso que Él ha preservado a través de los siglos y lo tenemos en español. En México se llama la Biblia. En realidad está traducido a todos los principales idiomas del mundo e inclusive muchísimos dialectos, porque Dios quiere que el hombre sepa del gran amor de Dios y de cómo tener una conciencia hacia Dios en lugar de una yo terrible que nos lleva contra Dios. Y el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, precisamente fue a Galacia a hablarle a los Gálatas de este maravilloso mensaje, las buenas nuevas del Evangelio. Gálatas capítulo 5, versículos, déjame ver, son los versículos 19 al 24, los que vamos a ver en esta ocasión. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 25. Y el estudio se titula El contraste y la victoria. El contraste y la conquista. El contraste y la conquista. Juan capítulo 8, versículo 36 nos dice: así que si estamos en Cristo,
seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Libertad en Cristo, para seguirlo a Él, para no tener lastre que nos hace ir en sentido contrario, aunque nosotros quisiéramos seguir a Dios. Bueno, pues ese es el estudio que vamos a tener en Gálatas. Vamos pues a pedirle a Dios que nos dé un buen estudio en esta noche. Señor, te damos muchas gracias por el gran privilegio que tenemos de escuchar, de escudriñar, de proyectar tu palabra de Dios hacia nuestro corazón. En él hay tantas joyas preciosas que alimentan nuestra alma y te damos gracias por este tiempo, pidiéndote que tú bendigas el estudio, que haya una verdadera enseñanza para nosotros, alimento para nuestra alma, guía para nuestra conducta diaria, teniendo al Señor Jesucristo como el dueño y Señor de nuestra vida. Te pido por todas las personas que se están conectando para ver, escuchar este mensaje, y las que están por conectarse, y las que no, pues estará el mensaje en YouTube, pues esta misma noche, porque queda grabado. Señor, te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El contraste y la conquista. Estuvimos hablando en las semanas anteriores de que en este capítulo 5 los Gálatas estaban cayendo de la gracia por estar escuchando a las personas que habían llegado a Galacia y contradecido a Pablo en la doctrina que él estaba predicando. No es solamente aceptar a Cristo, sino que tienes que seguir la ley. Pero ¿quién puede seguir la ley? Nadie. Para eso vino precisamente Cristo, para librarnos de la maldición de la ley. Hecha por nosotros maldición, pues escrito está, maldito a todo aquel que no guardare todas las cosas que están en la ley para hacerlas. ¿Podrías tú seguir la ley? Ciertamente que no. No podemos ni con el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No lo hacemos. Fallamos en ese mandamiento y los otros 600 mandamientos que están resumidos en 10, pero son muchísimos. La ley de Dios es perfección y no la tenemos. Dios mandó a su Hijo a la cruz por ti y por mí para tener salvación fuera de la ley, aparte de la ley. Él sí cumplió la ley y fue nuestro sustituto en el infierno que Él sufrió en la cruz, para que nosotros, por fe, apropiándonos de lo que Él hizo en la cruz, tengamos la salvación. No por obras, sino exclusivamente por la fe en Él. Y bueno, los Gálatas estaban ahora muy confundidos por el nuevo mensaje que estaban llevando los judíos a estas regiones, pero en Gálatas 5 se nos habla de que hemos sido llamados a ser libres. Gálatas 5. Bueno, vamos a leer los versículos precisamente de los que vamos a hablar en esta ocasión. Gálatas capítulo 5, empezando en el versículo 19. Pero me voy a ir desde el 16 para que entendamos bien del contexto de lo que vamos a ver, porque quiero darte una regla muy específica de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de la Biblia. El leer un versículo y sacar conclusiones de él
muchas veces te lleva a que estás muy equivocado, porque hay que ver el contexto total de dónde está instalado ese versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí vamos a ver un gran contraste entre la manera de vivir de una persona que no tiene a Cristo en su corazón y la persona que sí tiene a Cristo en su corazón. Muy bien. Vamos a ver dos cosas. El contraste, ya lo estuviste aquí repasando conmigo, manifiestas son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu, el contraste de uno contra el otro. Como una motivación para vivir santamente, Pablo nos contrasta el producto de una vida carnal, de una vida sin Dios, de una vida en donde el yo manda, y una vida espiritual, una vida con Cristo, en donde Cristo es el dueño y salvador de tu vida. La lista que se presenta aquí, tanto de uno como de otro, por Pablo, no es exhaustiva, sino representativo de lo que una y otra vida produce. Por eso en el versículo 16 decía, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Estas listas no solo son pertinentes para el grupo allá en Galacia, al cual Pablo les está escribiendo esta carta, sino a todos los creyentes de todos los tiempos. El contraste de una vida con Dios y de una vida sin Dios. No estoy diciendo una vida del que cree a Dios y una vida del que no cree a Dios. Hay personas que dicen que creen a Dios, pero no hacen nada al respecto. Entonces, no es eso de lo que estamos hablando. Es una vida congruente, teniendo a Cristo como el dueño y Señor de tu vida y obedeciendo los preceptos que emanan de la Biblia, con el poder que Él mismo te da, siendo Él el Señor
habitando en tu corazón. Y por otro lado, el contraste de las personas que pueden decir y hasta tener actos exteriores de religiosidad, pero su vida no habla nada de eso. Por sus frutos los conoceréis. Fíjate en cómo actúa, cómo vive, qué clase de vida tiene, y entonces tú verás si realmente tiene una vida espiritual que está siguiendo o realmente es una vida carnal. Colosenses capítulo 2, versículo 6, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? Así es. Muy, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces este contraste. Nada más que permíteme un segundito. Aquí en el libro, un momento por favor, y pongo aquí esto, y luego pongo esto, y luego pongo esto. Y me equivoqué en la cita. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es primera de Juan 2:6, porque Colosenses 2:6 nos podemos confundir, pero dice 2:6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él. Por fe lo recibí, por fe ando con él, pero tengo que sellar con mi vida ese nuevo título que yo tengo, que se llama cristiano. Y vamos a ver el contraste de una vida cristiana y de una vida no cristiana. Primero vamos a ver las obras de la carne, que están aquí en Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 19 al versículo 21. Los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza caída, corrupta, que tiene un rey poderoso que nos hace mucho daño, que se llama yo. Yo soy el arquitecto de mi propio destino, decimos. Pues qué mal, porque te va a llevar por puros lugares equivocados. El capitán de nuestra vida no podría jamás ser el yo. El yo está contra Dios. El capitán de nuestra vida debe ser Cristo mismo. Bueno, esa naturaleza caída, corrupta, ese yo terrible, está en guerra con los deseos espirituales de tu ser. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú tienes grandes deseos de seguir una vida espiritual y no los deseos de la carne. Son enemigos, están en lucha, hay batalla completa. Estos deseos de la carne vienen de nuestro propio corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías capítulo 9, 17. Así es, no podemos nosotros fiarnos en nuestro corazón, en nuestro yo. Debemos entregárselo a Cristo y que Él sea el que realmente lleve nuestra vida. Porque precisamente del corazón salen todas esas cosas malas que nosotros hacemos, pensamos, llevamos a cabo. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Marcos capítulo 7. Dice Marcos capítulo 7, empezando en el versículo 20. Marcos 7, 20. Dice así. Porque en este pasaje lo que entra no es lo malo,
va al vientre y sale por la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Marcos 7:20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuidado con nuestro corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Entonces, el problema del hombre es que es malo, que no lo acepte el mundo para nada. El hombre se ha estado mejorando todo el tiempo, llevamos ya no sé qué tantos miles de años mejorándonos, pero en realidad no ha habido ninguna mejora. El hombre es malo por naturaleza, trae en la sangre la corrupción y desobediencia de Adán. El hombre es malo desde el vientre de su madre. Salmos 51, versículo 4. Salmos 51, 4, que dice, Salmos 51, 5, perdón, Salmos 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Yo traigo el pecado desde el vientre de mi madre, y salgo, y cuídense, porque yo soy terrible. Y para eso necesito un Salvador, que me cuide, que me salve, que me quite de esta condición terrible que yo traigo. Ese es el problema básico del hombre. Es el primer punto, la depravación del hombre. No hay nada bueno en mí. Mejorar las condiciones externas, mejor escuela, hospitales, regaderas para que ya te puedas bañar con agua caliente y electricidad y tantas cosas que ha mejorado el hombre a través de los siglos, no ayudan a lo que pasa dentro del hombre. Inclusive pueden empeorar porque le da un sentido de seguridad que no existe. Dice el rico en su corazón, yo estoy bien, pero es un muro en su imaginación, dice el proverbio. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, como está escrito, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí estás tú y ahí estoy yo. Por eso la necesidad de un Salvador. Esta lista de las obras de la carne es característica de todos los hombres, porque todos tenemos una o varias de estas faltas que se mencionan aquí. El creyente que no anda bajo el Espíritu de Dios, que no se ha sometido a Cristo como el Salvador y dueño de su vida, caen. No solamente caen, ya están
totalmente aprisionados a los deseos de la carne, víctima de todos estos pecados. Vamos a ver el comportamiento interno y externo de esta persona que no tiene a Cristo como el Señor y dueña de su vida. Podemos hablar de esta lista de las obras de la carne en 3 diferentes áreas que aquí se mencionan. Sexo, número 1, religión y relaciones humanas. Bueno, la primera es muy importante, que es donde el hombre ha fallado terriblemente a través de los siglos y ahora está peor que nunca. Yo me acuerdo en un avión que yo estaba leyendo la Biblia y se me acercó una persona y me regaló un libro, que ahí lo tengo, y sí me impactó un poco, mucho el título del libro, y Sodoma no tenía Biblia, y nosotros sí. Sodoma y Gomorra, unas poblaciones que Dios castigó severamente por su desenfreno sexual. Ahí en el capítulo 19 de Génesis. Pero viendo lo que está pasando el día de hoy, pues la verdad, creo que Sodoma y Gomorra se quedan cortos. Sodoma y Gomorra no tenían una Biblia. Nosotros sí la tenemos. Imagínate qué respuesta le podríamos dar a Dios de nuestro comportamiento como sociedad. La primera parte entonces de esta lista de los deseos de las obras de la carne se relacionan con el sexo. Dice aquí adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Son las que se relacionan con el sexo. Adulterio es tener relaciones fuera del matrimonio cuando estás casado o cuando la otra persona está casada. Pero fornicación es tener relaciones en general fuera del acto matrimonial. Dios hizo el sexo y todos venimos de Él. Era importante para la preservación de la raza humana, pero Dios tiene reglas para que tú puedas disfrutar tu familia, tu pareja y lo que sale de esa pareja, que son la gran delicia y maravilla que son los hijos. Pero fuera de eso es terrible lo que pasa con la sociedad, y es lo que está pasando el día de hoy, en donde se está hablando pues toda clase de fornicación y de desviaciones perversas, homosexualidad, inclusive en 1 Corintios capítulo 5, te lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 1, habla: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Se llama incesto. Bueno, pues hoy todo se vale y hay cosas terribles, y con la tecnología que tenemos, el mundo está embriagado en esta situación terrible que es el sexo, cuando Dios lo constituyó de una manera diferente, como una gran bendición para el hombre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 3 y 4. A ver, permíteme, ya me equivoqué. Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, versículos 3 y 4. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, no te tengo que contar cómo están las cosas el día de hoy. La gente no se casa, la gente tiene pareja en donde realmente ya no es del mismo sexo, la gente se divorcia con una facilidad asombrosa, y bueno, los hijos sufren tremendamente porque ese no es el plan de Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, suciedad de pensamiento que previene o que limita o que hace que no se pueda tener una comunión con Dios. Una mente que está siempre pensando las cosas equivocadas. Mateo capítulo 5, en el versículo 27, Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira nada más a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tú sabes que siempre estás pensando algo. Tu mente no está nunca en vacío. Tú determinas qué es lo que quieres pensar. Y la palabra de Dios dice que las obras de la carne son inmundicia, pensar siempre mal. Y viene lascivia como el siguiente título, exceso sexual, que trae rienda suelta a pasiones vergonzosas, sin ninguna inhibición o paro de lo que piensen de los demás. Ahora sí realmente podemos usar la palabra sin vergüenza, no sin vergüenza. A veces es una persona que se roba algo, le decimos sin vergüenza. No, es una persona que no tiene vergüenza y presenta sus actos terribles con una desfachatez y hasta con una gran alarde de lo que está haciendo. Romanos capítulo 1, 26 y 27. Romanos capítulo 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, horribles, con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bueno, pues en esta lista de las obras de la carne vemos estos primeros 4 títulos que se refieren al sexo, pero después viene la segunda parte que se refiere a lo religioso, porque el hombre es religioso por naturaleza, de alguna manera él sabe que hay algo superior a él, aunque lo diga que no. La religión principalmente hecha por el hombre y por lo tanto contraria a Dios. Yo me voy a esforzar para quedar bien con Dios.
no podemos quedar bien con Dios. Por eso Él tuvo que resolver el problema, porque por naturaleza nosotros estamos contra Dios. El esfuerzo humano para acercarse a Dios en sus propios términos es idolatría, que es el siguiente punto. Idolatría. Y todos tenemos nuestros ídolos. El principal ídolo que tenemos, pues soy yo. Yo soy mi Dios, y tengo a Dios como esclavo para pedirle que me ayude y que me saque del hoyo cuando yo lo necesito. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Y después tengo adoración a 1000 cosas, toda clase de objetos, toda clase de cosas, mis medallas, mis logros, la religión que yo mismo hice para justificar mi presencia ante un Dios que no quiero que sea dueño de mi vida, sino nada más quedar bien con Él, y nada más. Esa es la religión, y yo pongo mis propios términos. Hay tantas religiones en el mundo como cabezas. Cada uno tenemos nuestra propia religión. Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación con Dios, que es muy diferente. Éxodo, precisamente, aquí en Éxodo capítulo 20, nos vamos a Éxodo capítulo 20 para ver que Dios sabe cuán idólatras somos, y rápidamente nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mira cuánto le pone a la idolatría, porque nosotros somos por naturaleza idólatras. Y después de esto viene hechicerías o drogas o cosas ocultas, práctica del ocultismo, brujería, paganismo, magia, drogas ceremoniales contrarios a Dios. Y bueno, en estos días siempre ha habido, nomás que ahora está mucho más divulgado, las drogas. Necesito ponerme bien porque estoy mal. Entonces, pues tráeme esto y tráeme aquello, y el consumo de drogas es realmente estratosférico, obras de la carne. La tercera parte se refiere a las relaciones humanas. Y aquí las empezamos a ver en donde dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Nuestro contacto con otras personas. Nadie podría entender de otro planeta que viniera qué mal estamos, porque siempre hemos estado unos contra otros. Guerras a nivel personal, a nivel nacional, a nivel internacional, con guerras mundiales en donde la Segunda Guerra Mundial, murieron 70 millones de personas. Y siguen las guerras y seguirán, porque tenemos actitudes incorrectas de odio, de amargura, de despecho, de rencor, que tarde o temprano desemboca en acciones exteriores. Todo empieza en el corazón, ¿sí? Y dice aquí, pleitos. Claro, el resultado lógico
de esas enemistades, incluyendo conflictos a gran escala, como lo vemos entre naciones. Celos, resentimiento y codicia para tener para uno las actitudes y las acciones de otro. Ira, porque estás pisoteando mi orgullo, que es lo único que tengo, que es lo que realmente no deberías de tener. Hostilidad abierta y desenfrenada hacia otros a la menor provocación. Contiendas, disensiones, herejías, expresiones externas de las enemistades que con frecuencia mucho tiempo después todavía están allí, habiendo olvidado la causa principal de por qué se inició eso. Así es. En las herejías están las intrigas, están las envidias, codicia por tener para uno las cosas materiales de otros. Los homicidios, que lo vimos desde el principio del tiempo, allá en Génesis, en donde Abel fue matado por su hermano Caín porque le tenía envidia. Deseos de odio, de muerte para con otros. Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Todo empieza en el corazón. No tienes que apretar el gatillo contra alguien cuando ya en el corazón lo has matado. Dios siempre se fija en nuestras actitudes externas y no nuestra conducta exterior. Nuestra conducta exterior no es más que el resultado de nuestra actitud interna. Y después dice borracheras, orgías, desenfreno, conducta provocado por el alcohol principalmente. Pablo después añade cosas semejantes a estas, con una advertencia muy seria, como para que nosotros no la ignoremos. Dice aquí el versículo, después de borracheras, orgías, dice versículo 21, y cosas semejantes a estas. Porque es una lista parcial, son tantas las cosas que nosotros hacemos, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y bueno, aquí vemos que la palabra practicar es muy importante, porque el cristiano, el que está con las obras del Espíritu, puede caer, claro, pero no se queda ahí tirado, sino que se levanta, pide perdón y sigue adelante. No está en la práctica habitual de cometer todas estas cosas, sino que lo hace una vez y sigue adelante. Mientras que el no cristiano, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, practica tales cosas. Y la advertencia es severa: no heredarán el reino de los cielos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan,
capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está otra vez la palabra practicar. El cristiano, la persona que vive en el Espíritu, que tiene a Cristo como el Señor y dueño de su vida, no es perfecto, pero no practica habitualmente estas cosas. Puede caer, pero no se queda ahí. El no cristiano, la persona que está en las obras de la carne, está caído siempre, nunca se levanta, practica esas cosas. Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. No sabéis, dice Primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vaya lista. Y esa es lo que está pasando en este mundo. A veces te preguntas, ¿por qué está el mundo como está? Pues mira lo que hacemos. Lo hacemos individual. Somos, ¿cuántos? 7 billones de gente, 7,000 millones de individuos, todos haciendo muchas de estas cosas. Pues es un desorden total, absoluto en el mundo. Un mundo que dice la Biblia, tarde o temprano lo vamos a destruir con esta clase de comportamiento y actitud interna que tenemos. Porque todos pensamos que solo nuestros chicharrones truenan. Dios está muerto. Ni siquiera anda, si es que existe, anda por otros universos por allá. Aquí es muy diferente. Pero el contraste es muy, muy fuerte cuando hablamos, nos dice Pablo, para motivar a los Gálatas que tienen a Cristo en su corazón a seguir en el Espíritu. Y entonces vamos a ver aquí en el siguiente versículo, más el fruto del Espíritu, las obras del Espíritu, que nos la va a mencionar aquí Pablo, el fruto del Espíritu singular. Un fruto, no muchos frutos, es un fruto. Mientras que las obras de la carne sí son plural y puedes tener una o muchas. Aquí o tienes el fruto o no tienes el fruto, nada más. Contraste directo con las obras de la carne. El fruto del Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que produce en el creyente por la gracia de Dios y contrasta grandemente con las obras de la carne. El producto del Espíritu singular, el fruto, mientras que las obras de la carne sí es plural. Siendo uno, si lo tienes, los tienes por completo. El cristiano tiene las manifestaciones del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es y nos da 9 manifestaciones de ese fruto. El fruto es interno y se exteriorizan
en nuestra vida diaria de cristianos. En la Biblia se menciona con frecuencia el fruto como el resultado, la evidencia de que eres cristiano. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y vamos a ver que Cristo es el ejemplo máximo de estas 9 manifestaciones del fruto. Colosenses 1:10, Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto. Ese fruto es del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y decides que Él sea el dueño de tu vida, dueño y Señor, Él pone ese fruto en tu interior. Fruto abundante, que es lo que se menciona aquí. Y Dios quiere fruto, mucho fruto. Que el cristiano, que es una situación progresiva, cada día tenga mayor fruto. Juan capítulo 15, versículo 18. Juan capítulo 15, capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, es a lo que Dios quiere, pero es un comando de Dios, un comando de Dios que Él mismo produce, porque Él te da la fuerza, te da ese fruto para que lo manifiestes exteriormente. El fruto del Espíritu es una manifestación externa del creyente, del cristiano, del entregado a Dios. Mateo 7, 16 al 20. Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y vamos a ver estas 9 manifestaciones de este fruto del Espíritu que todo creyente tiene y debe estar usando en su vida. Todas, no una ni varias, una sí y otra no, todas, porque es un solo fruto. Y claro que empieza con amor. Si Dios es amor y yo tengo a Dios en mi corazón, yo le invité a habitar a mi corazón el día que yo le pedí a Cristo que entrara, pues ciertamente tengo esa clase de amor. La suprema virtud del vivir cristiano, el amor. El amor. Primera de Corintios 13.
Primera de Corintios 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Romanos 13:10. Romanos 13:10. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, y así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no es una emoción, como lo pinta Hollywood, con velitas allí en el cuarto maravilloso en donde estás teniendo una cenita, no sé qué. Ese no es el amor. El amor es autosacrificio, el compromiso de dar tú a los demás. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 15, versículo 13. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Autosacrificio, esa es la definición correcta de amor. Primera de Juan 3, 16 y 17. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Una marca clara del cristiano. Primera de Juan 3:14, un poco antes. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y decíamos que Jesús fue el supremo ejemplo, es el supremo ejemplo del amor. Él dio su vida por nosotros. No tenía que hacerlo, lo hizo para mostrarnos su gran amor. Pero no solamente en la cruz, lo hizo en cosas pequeñas, en donde en su vida veíamos el gran amor que Él tenía por la gente. Por ejemplo, Juan 11:33. Juan 11:33. Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Cómo que lloró? Pues él sabía que lo iba a resucitar a Lázaro. Él inclusive había demorado su llegada para que Lázaro estuviera muerto cuando él estuviera allí. Él no lloró por Lázaro, él lloró por la situación terrible del hombre que tiene la muerte física y después la muerte eterna si no arregla eso para su vida. El gran amor de Dios hace que haya un gran autosacrificio que Jesús lo llevó a cabo. Y como decíamos, esto no es opcional. El cristiano extiende ese amor. Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios
capítulo 5, versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué maravilloso el gran amor de Dios, que lo derrama sobre nosotros para que hagamos lo mismo, con todo y nuestras imperfecciones. Amor como manifestación del fruto del Espíritu Santo. Después viene otro que dice gozo, la actitud profunda que Dios pone en tu alma de que todo está bien. Inclusive una palabra grandota que se llama contentamiento. Estoy contento. Estoy contento con lo que tengo, con lo que no tengo, cómo me va, cómo no me va, porque esto no tiene nada que ver con las circunstancias. Vivo por encima de las circunstancias. Nehemías 8:10, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1:8, que dice así. Primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Precioso, aun cuando las cosas parecería que nos van mal. Juan 16:20. Juan capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloráis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El estar siempre con Dios, hay gozo, no importa lo que esté pasando allá afuera. Y bueno, el pasaje precioso de Filipenses, capítulo 4, en el versículo 6 y 7, Filipenses capítulo 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el versículo 9 ahí mismo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aunque aquí me estoy adelantando, esos son versículos del siguiente manifestación, que es la paz. Más bien es Hebreos 12:2. Hebreos 12:2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Gozo, una gran manifestación. Y después, ahora sí, viene paz, en donde están estos versículos de Filipenses 4, 6 y 7, y el 9 que acabo de decirte: la paz de Dios guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Paz. El hombre no tiene paz. No hay paz para el impío, dice el versículo de Isaías 51. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo,
regocijaos. Viene paz, estoy bien. Inclusive Dios me dice que Él es el que me da la paz. Juan 14, 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Precioso la paz que viene a tu interior, independientemente de lo que pase hoy o mañana o dentro de 10 años, o aún enfrentando la muerte misma. Pero después viene paciencia, otra manifestación del Espíritu de Dios. Una tolerancia, un aguante a otros sin importar las circunstancias. Y nuevamente, pues, dice aquí Primera de Pedro 3:20, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvadas por agua. ¿Sabes cómo fue la paciencia de Dios? Se tardó 120 años. Del momento que Noé dijo a la gente que venía un diluvio, al momento que llegó. 120 años de pacientemente esperar. Porque Dios es muy paciente con el hombre. Quiere que todos vengan al arrepentimiento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni... Espérame tantito. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos no mueven. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere y nos pone en nuestra vida que seamos pacientes. Primera de Timoteo 1, 15 y 16. Primera de Timoteo 1, 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Sí? Efesios 4:2. Efesios 4:2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dios nos da esa paciencia,
Y otra manifestación es benignidad, preocupación por otras personas. Primera de Tesalonicenses 2, 6 y 7. Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2, 6 y 7. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Sí? ¿Sí? Mateo 11, 28, para ver a Cristo mismo. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué paciencia, qué benignidad, preocupación de Dios por nosotros. Bondad es el siguiente fruto, el siguiente manifestación del fruto es la benignidad puesta en acción. Romanos 5, 7. Romanos capítulo 5, versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, el cristiano hace esto. El cristiano toma acción en el preocuparse por otras personas. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y después vemos otra de las manifestaciones que es fe, que puede también traducirse como fidelidad, que seamos fieles, constantes, no fluctuantes. Fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Y vemos aquí a Cristo mismo, Filipenses 2, del 7 al 9. Filipenses capítulo 2, del 7 al 9, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fiel hasta la muerte fue Cristo por nosotros. Así es. Primera de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Que dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová, misericordias 3:23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y también ahí mismo en Apocalipsis, pero es Apocalipsis 2:10, un versículo muy, muy bonito, que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 2 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bueno, después viene mansedumbre, ser manso, una actitud de humildad genuina, en donde, bueno, estas dos últimas manifestaciones no las tiene Dios. Él no tiene que ser manso, Él sencillamente es perfecto, ni tampoco tiene templanza, tiene control perfecto de todas las cosas, pero nosotros sí. Y Cristo las tuvo cuando estuvo de humano aquí en la tierra. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29, aprender de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mansedumbre. Sí. Y por último viene templanza. Templanza quiere decir control de uno mismo. Tenemos control contra los apetitos y deseos de la carne. Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Tener control de ti mismo bajo el poder del Espíritu Santo, porque de otra manera no lo tendrías. Nadie puede con estas manifestaciones. Bueno, dice el versículo aquí: contra tales cosas no hay ley. No tienen que poner ley ni para que las sigas, ni contra ellas para que no las sigas. Sencillamente el cristiano las tiene. La gente las admira, no las tiene, porque tienes que tener el Espíritu Santo para que estas manifestaciones salgan. Pero las admiran. De alguna manera dicen: mira, la verdad, mis respetos. Y no hay ley contra eso. Al contrario, salen de una manera natural. Entonces aquí vemos el contraste de una vida en Dios y de una vida sin Dios. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes estas 9 manifestaciones, todas,
no una ni dos y otra. Ahí están. Es cuestión de que las uses en tu vida diaria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Y bueno, pues si tú tienes a Cristo en tu corazón, la segunda cosa que debemos de ver aquí en este estudio es la conquista, que viene en los siguientes 2 versículos. La victoria que ha sido ya consumada en la cruz. Versículo 24. Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí la ilustración de han crucificado la carne es la han matado, la han subyugado, la han aplastado, la tienen en prisión, no debe salir, no puedes dejarla salir, tienes la fuerza para que esté totalmente aprisionada. Por eso Pablo dice allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Él vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. También Gálatas 6:14. Gálatas 6. Permíteme. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Otra vez aquí la palabra de crucificar, de matar, de destruir, de subyugar, de controlar totalmente. Ahora ahí está, Claro que sale mañana, pero tienes el poder para volverlo a aplastar y no dejarlos salir. Si vivimos por el Espíritu, dice el versículo 25, andemos también por el Espíritu. Pues sí, obviamente eso es andar en las cosas de Dios. Vives en el Espíritu, anda en el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Permíteme. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a andar por el Espíritu. Vamos a seguir a Dios, que el mundo vea nuestro cristianismo al nosotros aplicar todas estas manifestaciones en nuestra vida diaria. Contrario a las obras de la carne que ellos están constantemente haciendo. Y vean el contraste de tu vida santa, de tu vida en Cristo, contra la vida sin Dios que ellos tienen. Eso fue lo que a mí me trajo a Cristo, al ver a todos estos cristianos deseando yo tener lo que ellos tenían y extendiéndose ellos hacia mí para que yo viera las manifestaciones del Espíritu que yo no tenía. Vaya contraste de lo que pasa en el mundo y de lo que hace el cristiano. Vaya contraste de lo que puede ser tu vida el día de hoy con Cristo en tu corazón, dándole total riendas de tu vida a Él, sin excusas, sin condiciones,
sencillamente siendo un siervo de Cristo. Quizá es la primera vez que tú vienes a estos estudios. Yo te pido que tú contemples tu conducta y tus actitudes internas contra lo que Dios te ofrece. Una vida sin igual, una vida maravillosa, la vida abundante que Cristo promete. Y más que eso, la vida eterna que Él otorga a todo aquel que quiere. Si tú ves en tu corazón ese contraste muy fuerte y deseas realmente tener el fruto del Espíritu, pues es tiempo que vengas a Jesús, que le pidas perdón por tu manera egoísta de vivir y que le pidas que entre a tu corazón para que Él sea el dueño de tu vida. Señor absoluto, en donde tú serás su siervo. Maravillosa manera de vivir, ¿eh? Él sí sabe cómo morir. Él sí sabe cómo vivir. Vivir y morir. Él nos quiere regalar la vida eterna. Nosotros nunca la podríamos obtener. Un solo pecado y no entramos al cielo. Pero con el sacrificio de la cruz, mis pecados son borrados y entro al cielo como si yo nunca hubiera pecado. ¿No te gustaría tener esto para tu vida? ¿No te gustaría tener la absoluta certeza, seguridad de que el cielo está abierto para ti, basado en el sacrificio de la cruz? Ven a Cristo el día de hoy. Abre tu corazón y dile que entre y se siente en el trono de tu vida. Que desplace ese enemigo terrible que tú tienes, que se llama yo, y que siempre te ha hecho tanto daño. Vamos pues a hacer tú y yo una oración en donde le pides a Cristo que entre a tu corazón. Dile que estás mal, dile, Él ya sabe, humíllate ante Él, dile que entre a tu corazón. Dios, en esta noche yo vengo a ti completamente humillado. Vengo a ti para pedir perdón. Vengo a ti para que tú arregles las cosas. Ya no quiero vivir de esta manera. Perdóname y entra a mi corazón. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Regálame la vida eterna. Y quiero tener una vida abundante aquí en la tierra. Oh Dios, te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Entra a mi corazón ahora mismo en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú le pediste a Cristo que entrara a tu corazón, Él quiere ser el dueño de tu vida. Una nueva criatura. Un arrancar de nuevo con un nuevo dueño. Ya no yo, sino Cristo. Y tú verás qué gran maravilla es esto. Una vida abundante aquí en la tierra con un libro de instrucciones sencillo que se llama la Biblia y una certeza, una seguridad de vida eterna. Platícalo con la persona que te invitó. Dile que te enseñe más. Ponte a leer el Evangelio de Juan, es el primer libro de la Biblia y habla del gran amor de Dios. Y aquí nos vemos, aquí estamos el siguiente jueves para seguir con este libro de Gálatas. Estamos llegando a su final. Hay tantas cosas preciosas que aprender de Dios. Que Dios te bendiga el resto de la semana. Muy buenas noches.